chicos, bueno, antes de comenzar con el video quería pedirles que por favor se suscriban a este humilde canal y activen las campanitas de notificaciones para que así estén al tanto de todos nuestros videos. Bueno, sin más que decir, comencemos con el video. Mientras el portal que Tablos había creado para encerrar y salvar a Gohan se estaba cerrando con cada milisegundo que transcurría, este último, quien estaba cayendo en este portal, pudo observar cómo Tablos estaba apretando sus puños con todas sus fuerzas, al mismo tiempo que liberaba un inmenso grito completamente aterrador, pues el humo negro que salía desde lo más profundo de su ser, estaba comenzando a invadirlo lentamente, al mismo tiempo que unos rayos oscuros completamente poderosos comenzaban a sobresalir de diferentes partes de su cuerpo. A medida que esto le sucedía a Tablos, de pronto, se podía ver como el portal donde estaba cayendo Gohan al fin se había cerrado, pero milisegundos antes de que esto ocurriera, Gohan había extendido su mano con intención de decir no gritando, pues Tablos, con el poco tiempo que llevaban juntos, se había vuelto en alguien sumamente importante para él. Cuando el portal al fin se había cerrado, de pronto, se podía ver claramente cómo Tablos estaba flotando en el aire con los puños completamente apretados, al mismo tiempo que de sus ojos salían unas luces completamente escalofriantes, pues el ser maligno que salía desde su interior estaba tratando de arrebatarle todos sus poderes. A medida que los segundos transcurrían, Tablos seguía gritando fuertemente, por lo que a medida que hacía aquello, desde lo lejos se podía apreciar claramente como unos inmensos rayos negros que salían del cuerpo de Tablos impactaban poderosamente contra el planeta en el que se encontraba, y cuando sucedía aquello, se podía ver como estos poderosos rayos causaban inmensos surcos por todos lados, al mismo tiempo que destruían inmensas montañas con el solo hecho de impactar contra ellas, e incluso, se podía ver como algunos rayos atravesaban por completo de un extremo a otro de aquel planeta, pues el poder que Tablos estaba liberando en ese instante era algo completamente aterrador, capaz de no caber ni siquiera en tu imaginación. A medida que los segundos transcurrían, se podía ver como Tablos aún seguía flotando en el aire gritando de una manera aún más intensa que unos segundos atrás, pero de un momento a otro, se podía ver como este levantaba ligeramente sus brazos, por lo que un segundo más tarde, se podía ver como alrededor de Tablos comenzaba a formarse una barrera de energía completamente poderosa, que incluso los rayos que este liberaban no podían escapar de la barrera. Un momento más tarde, se podía ver como Tablos trataba de contraerse poco a poco, tratando de controlarse a sí mismo, así como al demonio que estaba intentando salir de su interior, pero cuando lo hizo, de un instante a otro, este escuchó una sonrisa completamente escalofriante, por lo que después de esta, una voz espeluznante le dijo: "Buen intento, escoria, pero tú, ni nadie impedirá que sea completamente libre". Cuando Tablos oyó esta voz, los ojos de este se dilataron completamente, pues aquella sonrisa y aquella voz tan siniestra que había escuchado, era la de él mismo. Mientras Tablos se mantenía de cierta manera, un segundo más tarde, se podía ver como Tablos había extendido completamente todos sus brazos y piernas al mismo tiempo que liberaba un grito completamente aterrador, pues en ese instante se podía ver como el humo negro que salía de su interior, salía a una inmensa velocidad, como si el mismo viento estuviera soplándolo, pues incluso, se podía ver como aquello había destruido por completo la barrera de energía que Tablos había creado. Mientras sucedía aquello, de pronto, Tablos apretó sus dientes con todas sus fuerzas, por lo que un momento después, se podía ver como este había liberado una inmensa y poderosa onda de energía que comenzaba a expandirse más y más hasta el punto de consumir y destruir todo aquel planeta en donde se encontraba, y a medida que los segundos seguían transcurriendo, se podía ver claramente cómo esta poderosa onda de energía seguía creciendo más y más, hasta llegar al punto de destruir por completo aquella dimensión en el que Tablos se encontraba.
Desde afueras de esta dimensión tan oculta, el lugar parecía estar completamente tranquila y pacífica, pero un segundo más tarde, se podía ver como un diminuto átomo comenzaba a expandirse inflándose con cada milisegundo que transcurría a una inmensa velocidad, por lo que después, se podía ver como ésta se quebraba como si fuera un pedazo de vidrio hasta llegar a cierto punto de desvanecerse como cenizas, pues en sí, el poder tan monstruoso y aterrador que Tablos había liberado unos segundos antes, había sido tan, pero tan potente y desastroso, que había llegado hasta cierto punto de destruir completamente toda su dimensión. A medida que el silencio comenzaba a tomar su lugar en el espacio infinito, en medio de esta, estaba Tablos, flotando en medio de la nada, pero a simple vista se podía ver como este estaba ligeramente agotado, pues su aspecto claramente lo decía, pues incluso este estaba sudando ligeramente después de haber ocasionado todo lo que había hecho, con tal de que aquella energía maligna que salía desde su interior no se saliera con la suya. Y mientras Tablos se mantenía de cierta manera, se dijo a sí mismo: tuve que controlarme, ya que de no haberlo hecho, todas las dimensiones hubieran sido destruidas. Cuando Tablos había terminado de decir aquello, tomando ligeramente la compostura, levantó la cabeza, y cuando lo hizo, se quedó quieto observando fijamente con sus ojos fríos y aterradores, pues lo que tenía delante suyo era una especie de masa líquida, completamente negro que estaba revolviéndose de un lado a otro, al mismo tiempo que liberaba un cierto sonido como si fuera un charco de agua. Cuando Tablos vio esto, y cuando notó la forma, aspecto y textura que esta masa tenía, dijo: esto es un claro ejemplo de lo que es una pura energía maligna. A millones de kilómetros de este punto, prácticamente en una dimensión completamente apartado de toda la realidad existente, un ser estaba flotando en la posición del meditamiento con los ojos completamente cerrados, y mientras se mantenía de cierta manera, de pronto, dijo: prácticamente es algo completamente banal entrenar el físico si no estás preparado mentalmente. Cuando Rickon había terminado de decir estas palabras, de pronto, abrió sus ojos instantáneamente, pues un reflejo como un rayo de luz había pasado por su mente, y cuando sucedió aquello, abrió los ojos al mismo tiempo que levantaba ligeramente la cabeza, y cuando Rickon hizo aquello, solo soltó una ligera sonrisa, por lo que un segundo más tarde, Rickon había regresado a lo que estaba haciendo en un principio, meditar. A medida que Tablos comenzaba a elevarse hasta el punto de donde estaba flotando la masa de humo negro, soltó un cierto gesto de desagrado, pues parecía que aquello que tenía delante suyo lo desagradaba mucho, y mientras Tablos se mantenía de cierta manera, de pronto, se podía ver claramente como aquella masa de humo negro comenzaba a comprimirse poco a poco, y cuando Tablos notó aquello, entrecerró ligeramente sus ojos, y mientras Tablos hacía aquello, se podía ver como estos humos negros en forma de agua estaban comenzando a formar a un individuo. Comenzó por los pies, posteriormente las rodillas, la cintura, la cola, el pecho, los brazos, y al final, la última gota de aquel humo negro quedó sumergido formando la cabeza de aquel extraño y misterioso individuo. Cuando había terminado de formarse completamente, estaba con la cabeza agachada hacia atrás, pero eso no era impedimento para que Tablos supiera que aquel ser que tenía enfrente, era una copia exacta de él mismo, y en ese instante, se podía ver como Tablos solo se había quedado viéndolo fijamente como siempre, con aquella mirada tan fría y aterradora, y mientras lo hacía, por otro lado, se podía ver como aquel ser misterioso comenzaba a voltear su cabeza hacia adelante, y cuando lo hizo, al fin se pudo ver su rostro, un rostro igual y semejante a la de Tablos, con todos sus mismos rasgos físicos, pero con el pelo completamente rojo, semejante a la de un demonio puro. En aquel momento, a medida que ser levantaba ligeramente su puño abriendo y cerrando dijo: vaya, parecía que nunca iba a poder salir de esa asquerosa prisión en el que me encontraba. Cuando Tablos oyó esto, volteó ligeramente su cabeza hacia un costado, por lo que después dijo: no puedo creer que tenía en mi interior algo tan repugnante y asqueroso como tú. Cuando Evil Tablos oyó aquello, sonrió ligeramente, por lo que un segundo más tarde, observándole fijamente a los ojos de Tablos, le dijo: ¿repugnante dices? Pero si en el pasado tú y yo fuimos la misma persona.